Mi querido hermano, mi querida hermana, hoy quiero compartir contigo una revelación extraordinaria que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre el poder del Santo Rosario. Santa Teresa de Ávila, la gran mística y doctora de la Iglesia, nos dejó una enseñanza que estremece. La oración del Rosario es más poderosa que cualquier guerra. Estas palabras no son una exageración piadosa, ni una metáfora bonita. Son la declaración de una santa que experimentó en carne propia el poder sobrenatural de esta oración, que vio cómo el rosario puede derribar fortalezas espirituales más sólidas que cualquier ejército humano y que puede ganar batallas que ninguna arma terrena es capaz de vencer. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, deja un comentario diciendo Ave María para que sepa que estás aquí con nosotros en esta jornada de fe. Tu participación fortalece toda nuestra comunidad espiritual y cada comentario es una oración que se eleva al cielo. Para comprender la profundidad de esta afirmación de Santa Teresa, debemos entender primero qué tipo de guerras puede ganar el rosario. No hablamos de conflictos humanos ordinarios, sino de batallas espirituales que se libran en dimensiones invisibles, pero que tienen consecuencias muy reales en nuestras vidas cotidianas. Santa Teresa de Ávila vivió en una época de grandes conflictos. España estaba en guerra constante, había divisiones religiosas, persecuciones y una violencia que parecía no tener fin. Pero esta gran santa descubrió que existía un arma más poderosa que todas las espadas, más efectiva que todos los cañones, más devastadora contra el mal que todos los ejércitos juntos. Imagina por un momento que tienes en tus manos un arma capaz de derrotar cualquier enemigo, de proteger a tu familia de cualquier peligro, de cambiar situaciones que parecen imposibles. Eso es exactamente lo que Santa Teresa descubrió en el Santo Rosario, un poder que trasciende las limitaciones humanas. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito cariñosamente a hacerlo ahora. Somos una familia espiritual que crece cada día, unidos por la fe y el amor a María Santísima. Activa también la campanita para no perderte ningún mensaje que puede fortalecer tu camino con Dios. La primera guerra que el rosario puede ganar es la guerra contra el pecado personal. Santa Teresa experimentó en su propia vida cómo esta oración tiene el poder de quebrantar las cadenas más fuertes que nos atan al mal. Durante su juventud, ella misma luchó contra vanidades, distracciones y una vida espiritual tibia. Pero cuando comenzó a rezar el rosario con verdadera devoción, experimentó una transformación radical. No fue un cambio gradual, sino una verdadera revolución interior. El rosario comenzó a actuar como un martillo espiritual que golpeaba las murallas del pecado hasta derribarlas completamente. Cada Ave María que rezaba con fe se convertía en un golpe certero contra las tentaciones. Cada misterio meditado con amor se transformaba en una luz que iluminaba los rincones oscuros de su alma. Cada gloria pronunciado con devoción se volvía un himno de victoria sobre las fuerzas del mal. Santa Teresa escribió: «He visto almas tan endurecidas en el pecado que parecían rocas, pero el rosario las fue ablandando gota a gota, como el agua que horada la piedra más dura». Esta no es poesía mística, sino testimonio de una realidad espiritual que tú también puedes experimentar. Si estás luchando contra algún vicio, contra algún pecado que se repite constantemente, contra alguna debilidad que no logras vencer, el rosario puede ser tu arma de liberación. Pero debe ser un rosario rezado con fe, con constancia, con la certeza de que María tiene poder para quebrantar cualquier cadena. Si esta revelación está resonando en tu corazón, comparte este video con alguien que está luchando contra el pecado. Tal vez sea un familiar atrapado en algún vicio, un amigo que ha perdido la esperanza de cambiar, o alguien que necesita conocer el poder liberador del rosario. La segunda guerra que el rosario puede ganar es la guerra contra las divisiones familiares. Santa Teresa fue testigo de cómo esta oración podía reunificar familias destrozadas, reconciliar enemigos irreconciliables y traer paz donde solo había conflicto y dolor.
En su época, ella conoció familias destruidas por herencias, por traiciones, por odios que se transmitían de generación en generación. Pero cuando algún miembro de esas familias comenzaba a rezar el rosario por la reconciliación, sucedían milagros que ninguna diplomacia humana había logrado. El rosario tiene el poder de ablandar los corazones más endurecidos. Cuando rezas por alguien que te ha herido, cuando ofreces cada Ave María por la conversión de quien te ha traicionado, estás desatando fuerzas celestiales que actúan de manera misteriosa pero efectiva. Santa Teresa enseñaba que cada rosario rezado por la paz familiar es como un ejército de ángeles que va a tocar el corazón de las personas por las que oramos. No siempre vemos resultados inmediatos, pero la acción del rosario es constante, persistente, imparable. La tercera guerra que el rosario puede ganar es la guerra contra las enfermedades. Santa Teresa documentó numerosos casos de curaciones extraordinarias obtenidas a través del rosario rezado con fe inquebrantable. Ella misma experimentó sanaciones milagrosas cuando parecía estar al borde de la muerte. En una ocasión, cuando los médicos ya habían perdido toda esperanza, comenzó una novena del rosario pidiendo por su curación. No solo se sanó completamente, sino que recibió fuerzas sobrenaturales para continuar su misión reformadora. Pero Santa Teresa advertía que el rosario no siempre cura el cuerpo, pero siempre fortalece el alma. A veces la verdadera victoria no es la curación física, sino la paz interior, la aceptación serena, la capacidad de ofrecer el sufrimiento por la salvación de las almas. Cuando rezas el rosario por un enfermo, no solo estás pidiendo curación física, estás invocando la presencia de María, la salud de los enfermos, para que traiga consuelo, esperanza y la gracia necesaria para enfrentar la enfermedad con fe. La cuarta guerra que el rosario puede ganar es la guerra contra la desesperación. Santa Teresa conoció las noches oscuras del alma, esos períodos en que Dios parece ausente, en que la fe se tambalea, en que la esperanza se desvanece. En esos momentos de crisis espiritual profunda, el rosario se convertía en su ancla de salvación. Aunque no sintiera devoción, aunque las palabras le parecieran vacías, aunque su corazón estuviera seco, continuaba rezando con la voluntad, aferrándose a las cuentas como a una cuerda que la mantenía unida al cielo. Santa Teresa descubrió que el rosario tiene poder incluso cuando no sentimos nada. La eficacia de esta oración no depende de nuestros sentimientos, sino de la fe objetiva, de la perseverancia, de la confianza en que María siempre intercede por nosotros. Si estás pasando por un momento de sequedad espiritual, de crisis de fe, de depresión o desánimo, no abandones el rosario. Aunque te parezca que no sirve de nada, aunque sientas que tus palabras se pierden en el vacío, continúa rezando. El rosario está trabajando en niveles que tu mente consciente no puede percibir. La quinta guerra que el rosario puede ganar es la guerra contra los ataques del demonio. Santa Teresa fue una de las santas que más experimentó las acometidas directas del enemigo de las almas y descubrió que el rosario era el arma más efectiva contra estos ataques. Ella relata en sus escritos cómo el demonio huía despavorido cuando comenzaba a rezar el rosario. No importaba cuán fuerte fuera el ataque, cuán persistentes fueran las tentaciones, cuán intensas fueran las perturbaciones. El rosario siempre lograba poner en fuga a las fuerzas del mal. El poder del rosario contra Satanás no radica en las palabras en sí mismas, sino en la presencia de María que se hace real cuando invocamos su nombre con fe. El demonio no puede soportar la pureza de la Madre de Dios y huye cuando ella se hace presente a través de nuestra oración. Si sientes que estás bajo ataque espiritual, si experimentas tentaciones muy fuertes, si hay perturbaciones extrañas en tu hogar, el rosario puede ser tu escudo protector. Pero debe ser un rosario rezado con fe, con reverencia, con la certeza de que María tiene poder para aplastar la cabeza de la serpiente. Si este mensaje está transformando tu comprensión sobre el poder del rosario, compártelo con otros católicos.
Muchos desconocen la dimensión de guerra espiritual que tiene esta oración mariana. La sexta guerra que el rosario puede ganar es la guerra contra la pobreza espiritual. Santa Teresa observó que muchas almas vivían en una miseria espiritual terrible, sin conocimiento de Dios, sin vida de oración, sin virtudes, sin esperanza de salvación. Pero cuando estas almas comenzaban a rezar el rosario, aunque fuera de manera mecánica al principio, gradualmente iban experimentando una transformación. El rosario las iba enriqueciendo espiritualmente, llenando sus corazones de virtudes, iluminando sus mentes con la sabiduría divina. El rosario es como una escuela de santidad. Cada misterio nos enseña una virtud diferente. La humildad en la anunciación, la caridad en la visitación, la pobreza en el nacimiento, la obediencia en la presentación, la sabiduría en el hallazgo en el templo. Cuando meditas los misterios del rosario con atención, no solo estás recordando la vida de Jesús y María, sino que estás permitiendo que esas virtudes se impriman en tu alma, que esas gracias se derramen sobre tu vida. La séptima guerra que el rosario puede ganar es la guerra contra las crisis económicas. Santa Teresa fue testigo de cómo familias enteras salían de la ruina financiera a través del rosario rezado con confianza en la providencia divina. Ella misma experimentó esto en la fundación de sus conventos. Muchas veces no tenía dinero para continuar las obras, no había recursos para alimentar a las hermanas, parecía que todo iba a fracasar. Pero el rosario siempre abría puertas inesperadas, traía benefactores providenciales, multiplicaba los pocos recursos disponibles. El rosario no es una fórmula mágica para hacerse rico, pero sí es un canal de bendiciones materiales cuando se reza con la intención correcta, pidiendo lo necesario para vivir dignamente y servir mejor a Dios. La octava guerra que el rosario puede ganar es la guerra contra la división en la Iglesia. Santa Teresa vivió en una época de grandes tensiones dentro de la Iglesia católica, con reformas, contrarreformas y divisiones que parecían irreconciliables. Pero ella descubrió que el rosario tenía el poder de unir lo que estaba dividido, de sanar heridas profundas, de traer paz donde había conflicto. Cuando rezaba por la unidad de la Iglesia, veía cómo se suavizaban las posturas extremas, cómo se abrían diálogos imposibles. Hoy, cuando la Iglesia enfrenta nuevos desafíos y divisiones, el rosario sigue siendo el arma más poderosa para la unidad. Cada Ave María, rezada por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por la unidad de los católicos, es un golpe certero contra las fuerzas que quieren dividir el cuerpo místico de Cristo. La novena guerra que el rosario puede ganar es la guerra contra la persecución religiosa. Santa Teresa conoció períodos de persecución, cuando ser católico ferviente era peligroso, cuando expresar la fe podía traer consecuencias graves. En esos momentos, el rosario se convertía en el arma secreta de los perseguidos. Se rezaba en la clandestinidad, se transmitía de generación en generación como un tesoro oculto. Se convertía en el símbolo de resistencia espiritual más poderoso. Hoy, cuando en muchas partes del mundo los cristianos sufren persecución, el rosario sigue siendo su fortaleza. Cada rosario rezado por los cristianos perseguidos es un acto de solidaridad que trasciende las fronteras y llega hasta los corazones de quienes sufren por la fe. Deja un comentario pidiendo por los cristianos perseguidos en el mundo. Nuestra oración del rosario puede llegar hasta ellos y darles fuerzas para perseverar en la fe. La 10ª guerra que el rosario puede ganar es la guerra contra la muerte espiritual. Santa Teresa fue testigo de conversiones extraordinarias de personas que parecían espiritualmente muertas, que habían perdido completamente la fe, que vivían como si Dios no existiera. Pero el rosario tiene el poder de resucitar almas muertas. Cuando una madre reza el rosario por un hijo que se ha alejado de Dios, cuando un esposo persevera en el rosario por una esposa que ha perdido la fe, están desatando un poder de resurrección espiritual. Santa Teresa escribió: «He visto al rosario levantar de la tumba espiritual a almas que parecían perdidas para siempre.
No hay alma tan alejada de Dios que no pueda ser alcanzada por el poder del rosario rezado con lágrimas de amor. Si tienes algún ser querido que se ha alejado de la fe, no pierdas la esperanza. El rosario puede ganar esa guerra, puede traer de vuelta al redil a la oveja perdida, puede encender nuevamente la llama de la fe en el corazón más frío. Ahora quiero enseñarte cómo rezar el rosario con el poder de guerra espiritual que Santa Teresa descubrió. No basta con repetir las oraciones mecánicamente. Es necesario rezar con la conciencia de que estás empuñando un arma espiritual. Antes de comenzar el rosario, haz esta oración que Santa Teresa recomendaba. María Santísima, Madre victoriosa, pongo en tus manos este rosario como espada espiritual. Que cada Ave María sea un golpe certero contra el reino de las tinieblas. Que cada misterio sea una luz que ilumine las batallas que debo librar. Que cada gloria sea un himno de victoria sobre el mal. Durante el rosario, mantén la conciencia de que no estás simplemente orando, sino luchando. Cada cuenta que tocas es un paso adelante en el campo de batalla espiritual. Cada palabra que pronuncias es un proyectil dirigido contra las fuerzas del mal. Cuando termines el rosario, sella tu oración con esta declaración de victoria. Por este rosario declaro la victoria de Cristo sobre toda fuerza del mal en mi vida, en mi familia, en mi comunidad. Que el poder de María aplaste la cabeza de la serpiente y traiga el reino de Dios a la tierra. Para quienes desean profundizar en esta dimensión de guerra espiritual del rosario, nuestro club de miembros ofrece contenidos exclusivos con estrategias de combate espiritual, que han demostrado ser extraordinariamente efectivas. Santa Teresa nos dejó también esta enseñanza preciosa. Un solo rosario rezado con fe verdadera puede cambiar el destino de una nación. No subestimes el poder que tienes en tus manos cuando tomas las cuentas del rosario. Mi querido hermano, mi querida hermana, el rosario que tienes en tu hogar no es solo un objeto de devoción. Es un arma de guerra espiritual más poderosa que todos los ejércitos de la tierra. Santa Teresa lo descubrió, lo experimentó y nos lo transmitió como herencia espiritual. Que a partir de hoy veas tu rosario con nuevos ojos, que lo tomes con la reverencia de quien empuña una espada celestial, que lo reces con la confianza de quien sabe que tiene en sus manos el poder de cambiar el mundo. Que María Santísima, la mujer vestida de sol que aplasta la cabeza de la serpiente, te enseñe a usar esta arma con sabiduría y efectividad. Que cada rosario que reces sea una victoria del bien sobre el mal, de la luz sobre las tinieblas, del amor sobre el odio. Que el poder del rosario transforme tu vida, proteja a tu familia y contribuya al triunfo del Inmaculado Corazón de María en el mundo. Hasta el próximo mensaje, queda en la paz del Señor y nunca olvides, tienes en tus manos un arma más poderosa que cualquier guerra.